Llama la atención el asesinato del joven Mauricio José Prado Yamatei. ¿Cómo va el caso? Cuéntenos, se habla incluso que es de un nuevo modus operandi que tiene la delincuencia por ahí, comisionado. Cuéntenos un poco sobre esto. Bueno, esa forma de operar no es nueva en nuestro país. Se ha presentado en diferentes periodos siempre la operatividad de sujetos que en número de 2 a bordo de una motocicleta con cascos, algunos de ellos polarizados, interceptan a sus víctimas en diferentes calles y avenidas de San Salvador, principalmente con el objeto de robarles. En su mayoría son ese tipo de delitos. No tenemos tantos hechos de homicidio, aunque sí lo hemos tenido en caso de que la víctima se resista, o no descartamos de que en este caso o en otros también ya el objetivo haya sido darle muerte a la persona. Sin embargo, digo, en su mayoría tienen esta finalidad, el robo. ¿No se puede considerar de que este ya es un nuevo método, no, que se está utilizando? Le hago esta pregunta, ¿sabe? Porque tenemos la experiencia de otros países donde este tipo de situaciones se ha venido experimentando. Han habido incluso algunos países que han tomado medidas de poder controlar incluso la cantidad de personas que debe de ir en una motocicleta. ¿Esto se podría elevar a una discusión dentro de los planes estratégicos del combate a la delincuencia por parte de ustedes? Ya lo hemos considerado en el pasado y también nuestra legislación en materia de tránsito regula algo al respecto. En una motocicleta, en un vehículo de ese tipo, no pueden ir más de 2 ocupantes, por ejemplo. Y hay otra o más de uno o más de dos, porque dos es difícil que no, más de dos pues bueno, difícil, sí lo ¿no? hay, es decir, pero es más que todo con el objeto de la seguridad vial y la prevención de accidentes de tránsito. Comisionado, ¿se podría considerar alguna iniciativa que vaya encaminada a prohibir dos personas en una motocicleta? Podría ser, si la incidencia así lo indica. Repito, vamos nosotros a estar en un análisis de la situación muy cercano, con el objeto pues de promover alguna iniciativa que nos ayude a prevenir este tipo de hechos. De momento, lo que corresponde es dar un seguimiento, un monitoreo permanente, porque también no se trata de, digamos, porque no todos los que se conducen en moto son personas, son delincuentes, sí, o sea, sí. de eso hay que partir. Entonces, hay muchas personas que tienen una moto y se trasladan dos personas por razones de economía, de rapidez, etcétera, y hay que partir del hecho de que la gran mayoría no es para delinquir que van dos. De todos modos, hay que monitorear la situación y ir viendo qué otro tipo de medidas se pueden establecer. ¿Cómo debemos de darle lectura a la situación de seguridad pública en el país? Que por un lado se enfrascan discusiones en que estos números son, entre otros que consideran que no lo son, pero a la larga los salvadoreños vivimos a diario una situación donde los números a veces no nos importan ver qué es lo que verdaderamente se puede concretizar para parar esta ola de violencia que se vive en el país. Cuéntenos un poco y descríbanos un poco ese escenario, pues que de alguna u otra forma representa una situación muy, muy difícil y quizás de mucha ansiedad para los salvadoreños. Bueno, nosotros nunca hemos negado de que la situación de violencia y delincuencia no sea complicado, lo es. Y por esa razón estamos trabajando con un plan que es integral. El día jueves pasado nosotros decidimos hacer un conversatorio con directores y algunos dueños de medios de comunicación, de los medios de comunicación social, para darles a conocer los distintos planes que se están ejecutando, y tuvimos la oportunidad de exponerles los planes y los resultados que está impulsando la Policía Nacional Civil como la institución que constitucionalmente le corresponde el orden y la seguridad en todo el territorio nacional. Fue un informe amplio que brindó el señor subdirector. Yo siempre he dicho de que disminuir los índices de violencia es una cosa bastante compleja
y no siempre se obtiene una disminución como la que estamos teniendo en este momento. Arriba, digamos, del 9% la disminución en el caso de los homicidios, pero hay otro tipo de hechos, porque los planes se centraron principalmente, digamos, como lo explicaba el señor subdirector, en la disminución de los hechos, digamos, de los delitos de homicidios y de extorsiones. Veamos lo que dice Ernesto Angulo nuevamente, el diputado Ernesto Angulo. Los agarran y los sueltan, porque yo le reto al ministro que me diga dónde están los 43,000 y pico de reos que debe de haber en el país, si es el 35%, como ellos han dado el dato, de esos 55,000 están presos y están en el sistema carcelario, ¿a dónde están? Ministro, y lo hace directamente con el ministro, no sé. Comisionado. Bueno, pero ya dijimos que la respuesta es simple y es esa, ¿verdad? En muchos delitos, pues ya nuestro sistema penal lo establece. Muchos de ellos tienen una salida alterna y en su momento pues son beneficiados por medidas sustitutivas, pero eso no implica que la detención no haya surtido su efecto. En lo que se refiere al dinero, por ejemplo, porque este es el tema de los barriles, estas son actividades, son operaciones de inteligencia, que lo que muestra es una gran capacidad de coordinación entre las instituciones, en este caso en particularmente de Fiscalía, Policía y organizaciones internacionales. ¿Tan inteligentes son esos planes que no se sabe quiénes son los dueños de ese montón de barriles con plata, ministro? Sí, ¿y a usted le parece negativo de que hayamos encontrado 14.5 millones de dólares en barriles? No, al contrario, me parece que fue efectivo. ¿Quiénes son los dueños? Yo lo considero un éxito. ¿Y de dónde viene ese éxito en ningún país de Centroamérica hasta hoy lo habíamos visto en películas, lo habíamos visto en México, Increíble. lo habíamos visto en Interesante, otros felicidades, pero ¿quiénes son los dueños? Y la ¿De dónde viene la eso? investigación continúa. Es decir, nosotros siempre somos muy cuidadosos de no revelar cosas públicamente, sobre todo cuando las investigaciones están en marcha. Pero a mí nadie me va a decir que esto no es el resultado de una eficiencia en las instituciones del gobierno, particularmente, decía, Policía, Fiscalía. En el tema de la narcoactividad hemos visto de manera muy constante, muy frecuente, que se le han pegado algunos aciertos en cuanto a ese tema. Yo creo que sí, pero llama la atención, como le digo, en el contexto de la realidad, ver otras percepciones, ver otras realidades donde, desde luego, el tema de la seguridad pública sigue siendo preocupante. Sigue siendo. La empresa privada ha sido la primera en demandar dos aspectos fundamentales de la nueva administración: rumbo económico y solución al tema de seguridad pública. Y en los dos temas estamos trabajando. Fíjese que lo que pasa es esto, mire, muchas veces las encuestas comparan, por ejemplo, dice, ¿cómo mide usted a la Policía Nacional Civil? Y miden policía con la iglesia. Eso no tiene comparación. Uno mide policías con policías, así mide. Este tipo de fugas fue producto de la inteligencia de la Fuerza Armada, que está controlando los centros penales, o producto del esfuerzo de la Policía Nacional. Es Policía Nacional Civil, centros penales, porque la Fuerza Armada, digamos, no tiene el control interno. Es otro dispositivo, por supuesto que es valiosísimo, y nosotros, porque como usted me pregunta puntualmente sobre ese caso, claro, pero por supuesto ellos también hacen inteligencia y digamos tienen información y es muy útil. ¿La ley antipandillas fue llamarada de tusa o está trabajando o está funcionando? Ese es otro tema que está ahí a la vista de quienes están pensando de que solamente fue llamarada de tusas. Bueno, ya veremos si eso es así en los próximos días o meses. ¿Está aplicándose la ley antipandillas? Ese tendrá que aplicarse. Incluso han continuado allanamientos. Lo que pasa es que va en el marco de las propias investigaciones que va desarrollando la Fiscalía, la Policía, y yo pienso que no es apropiado revelar pistas. Cuando se dan ese tipo de preguntas, a veces uno dice, ¿y no será que lo que quieren es que uno revele para que se vayan? Para que se vayan. Pero es que también, para coronar un poco mi pregunta, ministro, con mucho respeto, lo curioso es que no hay capturas. Y si ha sido un proceso de inteligencia, de investigación, como usted lo plantea, que llevó a este caso en específico, ¿cómo es posible que no haya capturas? Sí, pero no la hay gente que, se pregunta mire, eso. Sí, bueno, sí, pero se pregunta, pero también la gente comprende
que hay cosas, cada cosa en su lugar y en su momento. Es decir, la gente también comprende de que si la autoridad, si la fiscalía en determinado momento incluso dice, vamos a mantener en cierto nivel de discreción estos casos, también la gente, porque al final la gente lo que quiere es un resultado, y también comprende la gente que revelar más de la cuenta, simplemente lo que se hace al final es hacerle un favor a los delincuentes, porque se alertan, ven por dónde va la cosa. ¿Se compromete a dar a conocer los resultados? Una vez que haya concluido, y si la Fiscalía General de la República si lo establece. Se trabajó y se quedó de que se iba a enviar a la Asamblea Legislativa, se envió, no sé por qué razón no lo habrán, porque fíjese que si lo hubieran aprobado, hay una cuestión bien interesante que dicen ellos, no se puede abrir el grifo así por así. Sí, o sea, no, es que aquí está regulado, no es de abrir el grifo así porque sí, porque está regulado para quiénes, es decir, de quiénes estamos hablando. Entonces, se trabajó con ellos, con los señores diputados, se trabajó, y yo francamente creo que lo correcto, yo respeto por supuesto la independencia de poderes, pero hubiera sido bueno que nos las aprobaran, porque si las hubieran aprobado, por ejemplo, en el mes de agosto, a estas alturas estaríamos por iniciar prácticamente ya los primeros cursos. Sí. En cambio, esto ya se va prácticamente para el otro año. Yo creo que están haciendo un gran esfuerzo, eso hay que decir. Falta intensidad, por supuesto, falta comunicación y falta mayor nivel de compromiso, porque el esfuerzo que está haciendo la Policía Nacional Civil, el esfuerzo que está haciendo la Fuerza Armada, tiene que verse también homologado con el esfuerzo que debe hacer la Fiscalía General de la República y por supuesto los jueces y las juezas que tienen que ver con el combate de la delincuencia. En ese sentido, uno ve los esfuerzos que está haciendo el Gabinete de Seguridad, pero también observa, con el respeto que merece el ministro y todo el gabinete, los tropiezos iniciales que se pueden dar en el gabinete. La vez pasada tuvimos aquí a Howard Cotto, donde nos dijo, mire, con esto de las redadas, la gente nos continúa pidiendo redadas, que nos vayamos a meter a esta colonia X y hagamos redadas, que vayamos a la otra y sorprendamos a las 2, 3 de la madrugada y una gran redada. No podemos hacer eso, dijo, porque de nada nos serviría, porque eso no está apegado a la ley, y de nada nos serviría pues tirar el atarrayazo, llevar a 20, 50 personas, porque legalmente pues van a quedar libres nuevamente. ¿Ustedes están teniendo como Ministerio de Seguridad algún tipo de relación o de cabildeo con la Asamblea para modificar las leyes que se necesiten y poder hacer este tipo de acciones? Ministro. Bueno, yo lo primero que quería era reaccionar al comentario de penales del licenciado Aster Escalante. Mire, hay que decir la verdad. Lo cierto es que nosotros encontramos centros penales en una situación verdaderamente desastrosa, y usted lo sabe. Es decir, no es cierto que tuvieran ni control, ni es cierto que nosotros ablandamos las medidas. Le puedo asegurar que en este momento centros penales tienen más niveles de seguridad, hay más control con todas las dificultades que estamos teniendo. Entonces hay que decir la verdad, creo yo, y la verdad es que en los gobiernos anteriores fueron demasiado tolerantes y, digamos, demasiado, yo diría, hasta no sé de qué tipo, el nivel de corrupción que nosotros hemos encontrado es una cosa impresionante.